Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Buen día, bienvenidos a nuestro Neurotalk. El día de hoy hablaremos sobre el deporte, la interacción entre el deporte y el cerebro. Tenemos con nosotros a la doctora Gabriela Galindo, neuropsicóloga, al doctor Cristian Chalita Pérez Tagle, de neurocirujano, al doctor Gerardo Zambito Brondo, que es neurocirujano, y servidor Enrique Clériga, neurocirujano. Quisiera preguntarle al doctor Chalita qué impacto podría tener sobre el cerebro el deporte desde el punto de vista físico. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo creo que a todos nos ha pasado, hacemos ejercicio y nos sentimos bien, nos sentimos más lúcidos, nos sentimos más contentos, nos sentimos más alegres, más activos, con ideas más claras. Y sí, efectivamente, el ejercicio en general en las personas tiene un efecto positivo, benéfico sobre el cerebro. Y habitualmente lo que genera el ejercicio es endorfinas. Endorfinas nos generan una sensación de bienestar, de percibir menos dolor. En general también el ejercicio hace una liberación de neurotransmisores, catecolaminas, neurotransmisores GABAérgicos, que son siempre bien regulados, positivos al cerebro, y también hay liberación de proteínas neurotróficas. En general el BDNF es el más estudiado y generalmente esta proteína está asociada a la plasticidad cerebral. Algo bien importante del ejercicio en cuanto a lo positivo es la plasticidad cerebral. Perfecto. Y la doctora Galindo le preguntaríamos algo desde el punto de vista cognitivo de las funciones mentales. Bueno, tomando en consideración lo que acaba de decir el doctor Chalita, hay una mejoría en términos generales en la actividad neuroquímica en el cerebro y esto se ha pensado que tiene repercusiones sobre los estados de atención, de concentración y por ende una mejor actividad en términos de memoria, en términos de capacidad de planeación, de organización, amén de todo el resultado positivo que tiene sobre el estado de ánimo, porque como decía el doctor Chalita, la liberación de endorfinas también genera una sensación de bienestar emocional. Entonces, esta parte afectiva, con una mejor sensación general, pues también coadyuva a tener una mejor capacidad de funcionamiento intelectual. Muy bien. ¿Y podría haber algún efecto adverso en el deporte, doctor Zambito? Bueno, directamente el deporte no produce algún efecto adverso, pero hay lesiones asociadas al deporte, ahora sí que accidentes asociados al deporte, y sí, puede haber lesiones cerebrales, dentro de ellas hay fracturas, hay hematomas, que son coágulos dentro del cráneo, ya sea encima de las cubiertas del cerebro, las meninges, que son los hematomas epidurales, o por debajo de estas, y encima del cerebro, que son los hematomas subdurales, así también las contusiones cerebrales, que son moretones en el tejido cerebral. Afortunadamente estas lesiones son menos frecuentes en los deportes, se ven en otro tipo de accidentes como las caídas de gran altura o los accidentes vehiculares. La lesión cerebral más común en el deporte son las conmociones cerebrales, que si alguno de ustedes ha visto en la literatura de habla inglesa, pues lo van a ver como concussion, pero en español es conmoción cerebral. Y la conmoción cerebral, para fines prácticos, es una lesión en donde no se ve en los estudios de imagen habituales ningún cambio estructural. Sabemos que en algunos casos a nivel molecular sí lo hay, pero en resonancia y en tomografía no lo logramos ver. Y hay un problema en la transmisión a través de los axones y esto produce
un gran número de síntomas, entre ellos dolor de cabeza, mareo, irritabilidad, puede haber amnesia para el evento traumático y pérdida de la conciencia, aunque este no es indispensable para hacer el diagnóstico de conmoción cerebral. Muy bien. A mí me gustaría abundar, ¿no? Realmente la conmoción cerebral en el pasado se tomó un poco a la ligera. Tenemos un paciente con una conmoción cerebral, hacíamos estudios neurofisiológicos, tomografía, resonancia, todo normal. No se preocupe, no pasa nada. Sin embargo, ahora, a partir de 2004, cuando la NFL tuvo una demanda por los jugadores de fútbol americano por lo que se llama una cefalopatía traumática crónica, y quiere decir que todos estos golpes aparentemente inocuos se van acumulando en el cerebro, produce cambios demenciales, produce cambios de la personalidad, produce enfermedad de Parkinson. Y cuando algunos de esos jugadores de fútbol americano fallecieron a edades a veces tempranas, 50, 55 años de edad, se encontraron cambios idénticos a los de Alzheimer. Se preguntaron las gentes, bueno, esto es por los traumatismos, y en efecto así es. De hecho, la NFL perdió una demanda, si no me equivoco, pues, de 365 millones de dólares, ¿no? Entonces, en este momento se hizo la gente consciente de que estos golpes en la cabeza realmente producen un daño y que se pueden ir acumulando con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, ya lo sabíamos, pero pues obviamente todo el mundo lo pasó por alto. Antiguamente se pensaba que había una cosa que se llama la demencia pugilística. Sabes que los boxeadores que boxeaban mucho tiempo, algunos de ellos eventualmente tenían cambios demenciales, Parkinson, agresividad, depresión, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que la conmoción cerebral cuando se acumula no es tan inocua como antiguamente pensábamos, ¿no? Yo le preguntaría al doctor Zambito, ¿realmente hay deportes de riesgo para desarrollar este tipo de problemas? Sí, claro. Ya todos sabemos que ciertos deportes llevan consigo riesgo de lesión, como son los deportes de contacto, judo, karate, taekwondo, fútbol americano, rugby. Son deportes en donde hay muchos golpes, no se diga el box, que es parte del deporte, la lesión cerebral. Pero también hay otros deportes en donde hay riesgo de este tipo de lesiones, como son la equitación. El simple hecho de subirse al caballo pone la cabeza a una altura casi 2 metros arriba de donde habitualmente está. Entonces una caída desde ahí es una caída de altura y puede tener consecuencias serias. Otros deportes como esquiar también, por la velocidad y el peligro de tener una colisión. Y un deporte que muchos practican y que normalmente no se piensa que puede ser causa de este tipo de lesiones es el ciclismo. De hecho, en las estadísticas de 2009 en Estados Unidos es el número 1 de causas de lesiones cerebrales traumáticas dentro de este tipo de lesión deportiva. ¿Sí? Entonces sí hay muchos deportes que pueden causar este tipo de lesiones. Muy bien, yo le preguntaría al doctor Chalita, si yo practico deporte, ¿qué le pasa a mis redes neuronales, a mi sistema neuronal? Si sabemos que el gran neurofisiólogo Sherrington decía, normalmente consideramos al cerebro como una estructura con neuronas y conexiones asociadas, y Sherrington decía que no, que es al revés. Lo importante no son tanto las neuronas, sino estas redes, esas conexiones neuronales. ¿Hay algún efecto del deporte en estas redes neuronales? Sí, afortunadamente con el deporte hay una mejor conexión de redes, es decir, las neuronas que están alrededor empiezan a trabajar en grupo, empiezan a asociarse, algunas neuronas que no se estaban asociando, no están agrupando, empiezan a conformar una mejor red, una mejor asociación, y con eso y con plasticidad cerebral, de cierta manera hay una mejor ejecución de las funciones. Es decir, si antes nos tardábamos 1 minuto en hacer un cierto problema o cierto ejercicio, ahorita lo hacemos en 45 segundos con menos problemas, con mejor habilidad, y consecutivamente se van mejorando esas redes neuronales. Quiere decir que si yo practico, ejercito, mejoro mis redes neuronales y cada vez voy a ser mejor atleta, o
Sí, en términos generales sí, pero sí depende mucho de persona a persona, pero en general sí. Okay. ¿Y mi función cognitiva va a mejorar si hago deporte o no se altera realmente o se deteriora si yo uso demasiado mi cerebro para cosas físicas y no cosas mentales? No, en teoría, si incrementa la plasticidad cerebral, el cerebro estará en mejor condición para aprender. Es importante tomar en consideración que la actividad física, independientemente de si es un deporte en particular o es actividad que se realiza en un gimnasio, al final del día es un aprendizaje. Y el aprendizaje lo que hace desde el punto de vista neurofisiológico es favorecer la conectividad nerviosa. Y es un camino de ida y vuelta, porque el aprendizaje o la estimulación hace que se creen nuevas redes nerviosas y la creación de nuevas redes nerviosas hacen que el individuo tenga mayor destreza o mayor habilidad sobre eso que está aprendiendo. Entonces, en términos generales, un cerebro que está bien estimulado y que desde el punto de vista físico general está en buenas condiciones de salud, siempre será un cerebro con mayor capacidad de aprendizaje. Y ese estereotipo de, por ejemplo, el muchacho guapo, fuerte, jugador de fútbol americano, basquetbolista, pero que no es muy bueno en la escuela, y el otro, el nerd, el flaquito o gordo con sus lentes, que es muy bueno en la escuela, ¿es correcto esto? ¿O si se utiliza el cerebro para el deporte, no lo podemos usar bien para aprender? O al revés, si no hago deporte, a lo mejor mi mente está más abierta y puedo aprender mejor. ¿Es eso correcto? No, eso es parte de los estereotipos que socialmente se van generando a lo largo del tiempo. No, indiscutiblemente una persona puede ser tan apta físicamente desarrollando ejercicio o desarrollando alguna actividad deportiva como apta para resolver problemas y ser inteligente. Muy probablemente el nerdcito que está ahí metido estudiando arduamente y adquiriendo conocimiento, pues tendría en teoría el mismo potencial para desarrollar un buen físico. Pero yo creo que aquí tienen que ver ya aspectos de tipo cultural, de tipo de personalidad. Indudablemente lo que nosotros aprendemos en nuestro entorno juega un papel muy importante en la forma en cómo nos desarrollamos. Y generalmente las familias que tienen interés por estas actividades netamente intelectuales, en donde el conocimiento es un valor como parte de su cultura, pues tienden a estimular más este tipo de actividad, tanto como el que tiene más interés por la parte física. Ahora yo diría que lo ideal sería como encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Porque a lo mejor el nerdcito está todo aguadito y confinado a un rincón y es muy torpecito, podría hacer ejercicio, no le caería mal. Muy bien. Bueno, creo que vamos a ver un video, interrumpimos para el video.
No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó.